Buenos días a todos. Muchísimas gracias a Madrid Subterra, a Armando Uriarte, a Luis de Pereda, amigo que vendrá después, socio y pionero en muchas de las cosas que se están viendo en este congreso, no solo en mi ponencia, sino parece que en las anteriores también. Vamos a hablar, o provengo, del mundo del aparcamiento. Conceptuado como un aparcamiento eficiente desde una tecnología primaria de la mecanización y la compactación del aparcamiento hacia ese aparcamiento vinculado a la movilidad general. Vivimos unos días, principalmente en la ciudad de Madrid, que nos acoge, en donde tenemos noticias muchas y de aplicaciones y de ejecuciones de medidas dirigidas a lo que se considera generalmente la movilidad sostenible. Ayer mismo en Madrid solo se podía 30, el cierre de los centros. Todo esto proviene de las teorías que hace 20 años se aplicaron y donde el aparcamiento era vital en ocultar o ganar espacio público y privado de las ciudades, donde el vehículo había comido parte del espacio del ciudadano. Y desde hace 20 años se está tratando la movilidad sostenible y la aplicación de tecnologías para optimizar la calidad de vida de las personas. En ese sentido, también es muy importante el equilibrio entre la propiedad privada o la libertad del ciudadano de utilizar su vehículo y cómo afecta eso al resto de los ciudadanos. Como digo, estamos en plenitud de medidas y confundidos muchas veces de si esas medidas son acertadas, no son acertadas. Personalmente, y después de tantos años, creo que es el camino a seguir. Hay modelos en otros países, otras ciudades de éxito. Todas las medidas tienen sus problemas, probablemente de planificación. Pero bueno, también es cierto que para tomar este tipo de medidas hay veces que hay que ser un poco vehemente, pero como digo, mirando hacia afuera, que es lo que llevamos haciendo muchísimos años. Estas medidas yo creo que serán idóneas si sabemos aplicarlas y sabemos. Bueno, entonces el aparcamiento, como decíamos, el patito feo en la construcción, muchas veces el patito feo en las infraestructuras, no ha dejado de ser al final un elemento importantísimo, una infraestructura importantísima para su aprovechamiento. No solo como almacén o donde viven nuestros vehículos, sino como una infraestructura que se ha transformado en una infraestructura fundamental, no solo para lo que veamos los aprovechamientos geotérmicos. Hoy estamos hablando de infraestructuras para carga, aparcamientos intermodales, etcétera. Entonces, bueno, aquí tenemos cómo funciona entre los núcleos, el centro, la ciudad periférica, los núcleos exteriores y qué tipo de infraestructura tenemos que contar y cómo deben funcionar, cómo deben convivir este sistema, cómo debe convivir entre ellos para generar lo que hablamos de la movilidad sostenible. Entonces, esta diapositiva marca claramente los distintos elementos. No es lo mismo cómo tratamos la movilidad en la ciudad periférica, en los núcleos exteriores, last mile, y analizando desde este tipo de uso o este tipo de centro urbano, núcleo, periferia, es como conseguimos actuar sobre la movilidad. No es lo mismo y la gente tiende a tender que es que no va bien el coche eléctrico o no va a ser tan expansivo como piensan o que hay otros tipos de energía para el vehículo. No es ver como genérico que vamos a tener todos un coche eléctrico y que depende de las baterías. Es dónde vamos a utilizar los coches. Entonces, probablemente quede mucho para que en las periferias haya un número importante de vehículos eficientes, conectables. Pero en el centro va a ser una revolución, tal vez como el teléfono móvil. Entonces, la aplicación de las tecnologías, con las tecnologías que contamos, de aplicación de mecanización de aparcamientos, aprovechamiento, como vamos a ver ahora, geotérmico, aprovechamiento energético a través de las obras que realizamos, dependerá mucho de dónde estamos actuando. Entonces, los aparcamientos se insertan en la red movilidad y regulan el flujo de la circulación y tráfico, cualificando para adecuar su carga correspondiente. Hace 20 años o 15 años ya vivíamos con el dato de que el
23% de la Ciudad de Madrid de los coches que se movían del tráfico estaban buscando dónde aparcar. Es decir, el aparcamiento en sí mismo, el dotar a una ciudad dónde aparcar los vehículos, y los vehículos no desaparecerán, serán compartidos, serán eléctricos, pero no desaparecerán. Ya ese dato daba la importancia que tiene el aparcamiento regulando el tráfico y la movilidad. Entonces, el aparcamiento como una infraestructura es soporte a otras actividades y servicios dotacionales, comerciales y estructurales. Ahora estamos hablando de la gestión de carga, descarga de mercancías, intercambio modal, recarga energética de vehículos. Otra cosa importantísima en los aparcamientos o de la aplicación de tecnologías a los aparcamientos para los centros de las ciudades es aprovechamiento de centros de carga y descarga de mercancías, para centros abiertos, barrios enteros comerciales, el aprovechamiento, la aplicación de tecnologías donde en el subsuelo se pueden dotar de medios mecánicos y robóticos para poder hacer el cambio de energía local, centralizado, distribuido, con un ahorro importantísimo de costos y de daño para los ciudadanos del centro. El espacio público y privado, no solo la compactación, que es como empezaron estas tecnologías a aplicarse, empezamos a aplicarlas hace 20 años, no solo para el aprovechamiento, la compactación de aprovechamiento privado, no solo para el sacar más beneficio o poder dotar a edificios de alto valor inmobiliario privado, dotarlos de aparcamientos donde era inviable poner un aparcamiento, sino en las nuevas políticas de aprovechamiento de los espacios públicos. La mayoría de nuestros proyectos actualmente van en el entorno a no solo recuperar la ciudad, recuperar sus espacios, y esos espacios se recuperan sacando coches de la calle, no los coches de los residentes. Tendremos que tener la libertad, como hablábamos antes, para poder aparcar cerca de nuestro domicilio, para no hacer ciudades muertas o centros muertos. Pero está claro que la calle ya debe ser algo del ciudadano, donde va a pasar, y el aprovechamiento, o sea, la liberación del espacio público es fundamental. Para ello, la aplicación de tecnologías de mecanización subterránea y, a partir de la mecanización subterránea, los aprovechamientos geotérmicos, que es el caso en sí mismo. Luego veremos 3 casos concretos que están desarrollados, además, desde hace muchos años y dirigidos también por el ponente que a continuación vendrá mía, pero veremos las posibilidades de aprovechamiento, aprovechar la obra que nosotros realizamos con los micropilotes, las losas, la obra que necesita todo aparcamiento, y aprovecharlo para hacer un intercambio geotérmico muy eficiente, muy económico, y en menos plazo que cualquier otra intervención que se pueda realizar. Entonces, la integración de usos dotacionales es un edificio bajo impacto. Esta diapositiva ya marca tal vez uno de los hitos primeros que tuvimos entre varias compañías, en general lo que llamamos el Climapark, que era aprovechar un solar dotacional del ayuntamiento, un antiguo cantón de limpieza, donde teníamos que incorporar en muy poco espacio, adaptar el antiguo cantón, dotar de apartamentos para jóvenes, es VPO, para jóvenes, 22 o 25 viviendas en alquiler, dotarles de aparcamiento en un espacio, como decimos, muy reducido, donde teníamos que contar con el agua necesaria para el cantón de limpieza y los aparcamientos. Se decidió, lo vemos más concretamente luego, se decidió hacer unos intercambios geotérmicos con la obra y instalar un sistema, en este caso semiautomático de aparcamiento que, bueno, las 2 familias de sistemas de aparcamiento no venimos hoy. El semiautomático es un aparcamiento con poca robótica, con mucha concentración, un aparcamiento convencional de apilamiento. La condición integral de los aparcamientos. ¿Para qué utilizamos los aparcamientos o qué es el Climapark o cuál es el concepto de Climapark? Pues medio de intercambio de energía a través de la masa, del contacto con el terreno, medio de intercambio de energía a través del aire que contiene o que circula por ellos, medio de intercambio de energía a través del agua que recogen y drenan. El potencial de intercambio energético oscila entre 0,5 y 1 kilovatio por vehículo de capacidad. El potencial varía
lo que hemos hablado antes, en función de la profundidad, del factor de forma del edificio, de la composición del suelo, el contexto climático, esto es importantísimo. Nosotros partimos desde la eficiencia a origen del proyecto, no en sumar una serie de aplicaciones o tecnologías que se tiende a ver, ¿no? ¿Qué ponemos aquí? Pues ponemos un parking robotizado, ponemos esto, ponemos lo otro. El concepto del proyecto, nosotros hemos llegado hasta aquí, hemos hecho proyectos muy importantes que luego veremos, porque a origen el proyectista, la labor del arquitecto y la ingeniería es fundamental para nosotros. En ese concepto es donde nos integramos. La pregunta de si entra un aparcamiento, entonces tengo geotermia y cuánto cuesta, bueno, en ese sentido, nosotros no podemos decir, no sabemos hacer eso. Nosotros no sabemos decirle a alguien que si pongo un aparcamiento robotizado de 250 plazas, que cuánto me cuesta la geotermia. Esto lo digo porque me lo preguntan. Bueno, los conceptos son distintos, entonces el potencial variará dependiendo muchísimo de dónde estamos, cómo ubicamos, cómo orientamos el edificio, qué suelo tenemos y qué contexto climático. Aquí veremos luego 3 proyectos muy significativos, aunque uno es en Segovia, donde el clima continental nos favorece mucho. En un contexto de edificación de bajo impacto y bajo consumo supone un aporte muy significativo. Luego vamos a ver los datos. La capacidad de intercambio y captación de energía en los aparcamientos solitarios es especialmente interesante en el contexto urbano, donde nosotros nos movemos en los retos, pero no retos imposibles, inviables o que nos cuestan o que no nos dan beneficios. Llegamos aquí, yo vengo como empresa, es porque es posible hacer proyectos bioclimáticos eficientes y rentables. El problema es en qué plazo los queremos hacer rentables. Ahora un compañero mío del colegio me decía que queremos retornos rápidos y a lo mejor ese es el problema. Somos un país muy poco patrimonializado, donde tenemos todos nuestra vivienda y donde queremos el retorno enseguida y no a largo plazo, porque cualquier business plan a largo plazo te da una rentabilidad casi siempre si el proyecto está bien estudiado. Este es un caso que veremos a continuación. Con lo cual, el aparcamiento más los sistemas inerciales, la eficiencia aumenta extraordinariamente. El aparcamiento bajo rasante, con las técnicas de termoactivación que ahora veremos en los proyectos, en la estructura, en los pilotes, en las pantallas o en las losas, dependiendo del sistema constructivo que tengamos que utilizar. La integración innovadora de los sistemas termoactivos en la estructura, en el aparcamiento mecánico y aparcamiento convencional. Nosotros empezamos a hacer obras muy complicadas en el contexto urbano, como hablamos, donde no existía aparcamiento, no era rehabilitar un aparcamiento, era rehabilitar un edificio. Nuestro cliente rehabilitaba un edificio y nosotros teníamos que hacer un aparcamiento, en algunos casos obras muy complicadas. En Castellana, por ejemplo, con María Molinas, eso estuvo un edificio, creo que era de 11 pisos, mientras se desarrollaba un aparcamiento subterráneo, robotizado, de 66 plazas. Hemos hecho obras de 200, 320 plazas en Gran Vía, por ejemplo, con Tudescos, 30 metros de profundidad, 35 metros de profundidad. Tenemos proyectos de 40 metros de profundidad en aparcamientos. ¿Por qué en aparcamientos? Porque la robotización es un espacio no ocupable. Entonces no somos un aparcamiento convencional donde tenemos que limitarnos a los 12 metros o a los 3 niveles de aparcamiento. Eso nos creó el saber que estamos haciendo una obra importante, bajo rasante, con los sistemas constructivos convencionales, con los pilotos y micropilotos, y en la inquietud pues buscamos la posibilidad de aprovechar tecnologías donde se podía imbuir los intercambiadores, aprovechando la obra, el aprovechamiento, al final es la eficiencia. Y eso nos llevó a implantar distintas tecnologías de distinto ámbito, la robotización de aparcamiento, con los intercambiadores geotérmicos y empezar pues, a activar los forjados, como veremos,
no solo el intercambiador, sino cómo hemos activado los distintos elementos constructivos de los edificios donde actuamos. Hay una complejidad constructiva. En efecto, no resuelto en microgeneración eólica urbana, no está resuelto. Ha habido intentos, en algunos hasta participamos mucho, medianamente resuelto en la captación solar, medianamente resuelto, está más resuelto en otros países, curioso. Poco resuelto en captación geotérmica, escaso número de actuaciones. Escaso número de actuaciones por desconocimiento técnico, por escasez de espacio y dificultad de introducción de maquinaria y equipos para perforación. Eso es una dificultad. Y el desconocimiento técnico de escasez de espacio también es una realidad, pero lo que sí es cierto es que también ya hay casos de cómo se resuelven esos temas y casos de éxito. Tal vez es un tema del momento o de la mochila que llevamos en España de la última crisis, pero son solventables. Si nos damos cuenta, si hay casos de éxito, es solventable las dificultades que se pueden tener. Porque técnicamente hay solución, que por ejemplo en la eólica no existe o no está tan contrastada como en los intercambios geotérmicos. Vamos a ver 3 modelos de actuación donde el Climapark es el concepto de parking con geotermia, modelos de éxito. El primero es aquí en Madrid, en Apolonio Morales número 29, y en 100 metros cuadrados nos solicitó la propiedad 14 vehículos en el patio trasero del edificio. La rehabilitación fue integral, de hecho es un edificio que ahora vemos las fotografías, parece que es obra nueva, es una rehabilitación. Y luego la termoactivación de la pantalla continua pilotes permite pues, que el aporte de 1/3 de las necesidades totales de la energía térmica del edificio. Veremos qué aporta la parte del aparcamiento, qué porcentaje aporta la parte del aparcamiento con los pilotes o micropilotes del aparcamiento y las necesidades de perforar para conseguir optimizar al máximo el intercambio. Este es el edificio, supongo que ustedes los de Madrid lo conocen, Apolonio, el estado en que la propiedad toma el edificio y el edificio terminado. Detrás del edificio está el patio, un patio muy reducido, no llega a 100 metros cuadrados, donde se instalaron, este es el esquema del edificio, donde se instalaron 14 plazas con sistemas enterrados, sistemas Parliv, 4 sistemas, bueno, son sistemas que salen del suelo, que se esconden en el patio queda totalmente cubierto con la terminación que se desee y hay 3 niveles, en algunos 2 niveles y en otros 3 niveles de coches que según tú solicitas el vehículo, pues sale y ya lo coges y lo maniobras y lo llevas. Son considerados también semiautomáticos, no robotizados integralmente. Y ahí están los intercambiadores y ese es el edificio con los forjados termoactivados, etc. El sistema es un SAS Parliv 440, es una pantalla, como digo, discontinua, 46 pilotes, 45 centímetros y 10 metros de profundidad, los propios de aparcamiento. 23 pilotes alternos activados con intercambiadores geotérmicos. Reducción del volumen de obra en un 33% respecto al aparcamiento convencional. Reducción del consumo energético en un 80% respecto a un aparcamiento convencional, con una repercusión de 10 metros cuadrados por vehículo. Sabemos que un aparcamiento convencional muy optimizado está en 25 metros cuadrados, normalmente 30 y muy poco optimizado 35. Nosotros conseguimos con este sistema 10 metros cuadrados de repercusión. Los 23 pilotes termoactivos intercambian el 30% de la energía demandada por edificio. El otro 70% son 6 intercambiadores de 100 metros de profundidad perforados en el propio vaso del aparcamiento. Aprovechando, en efecto, ya está la obra ahí lo ideal es eso, la eficiencia es perforar ahí también. No nos vale con los pilotes propios del aparcamiento, pues entonces se hicieron 6 intercambiadores más. Se cubre con intercambio geotérmico el 100% de las necesidades de calefacción y refrigeración del edificio. Y el régimen de temperatura del suelo
que es una ventaja, oscila entre 14 grados tras el invierno y 26 grados tras el verano. La presencia de agua a unos 4 metros de profundidad y la porosidad del terreno han favorecido la capacidad de refrigeración. Es decir, no siempre tienes un éxito como el caso de Apolonio, por lo que hablamos al principio. Se dieron todas las condicionantes para que sea un modelo de éxito. Aquí tenemos también los esquemas del sistema del intercambio geotérmico integrado y el aparcamiento mientras se estaba construyendo, el aparcamiento semiautomático en el patio trasero, la bomba de calor geotérmico y los forjados termoactivos. Este es finalizado el aparcamiento. Como vemos, todo. Ahí hay 6 coches que se han levantado, pero el resto del espacio del patio también se levanta, dando lugar a 14 plazas. Y en ese espacio es donde se actuó con la geotermia. Lo que hablamos en una reducción de consumo energético a la situación original del 87%, una reducción de gastos de consumo del 75% y una reducción de costes de mantenimiento del 63%. Estos son porcentajes. Hasta hace muy poco nadie le daba importancia y es tal vez es una aportación de los que llevamos en tecnologías robotizadas y de información tantos años. Esos porcentajes eran en negro sobre blanco y era lo que los prescriptores o los inversores no tenían una capacidad muy grande de comprobar esos porcentajes por los pocos proyectos que hay, que sigue habiendo. Lo que sí hay es tecnologías de información, de monitorización para saber cómo está funcionando el aparcamiento y la geotermia. Nosotros, todos los aparcamientos, pero desde origen, desde el año 99, están monitorizados y sabemos cómo está funcionando absolutamente todo. Sabemos cómo evolucionan las tecnologías de la información. Entonces, es muy importante en este proyecto monitorizar y ver cómo está respondiendo el suelo, cuáles son los consumos reales. Entonces, esa aplicación, normalmente en los proyectos, se da muchísima importancia a la nueva patente o tecnología, pero yo creo que lo más importante es considerar que todo lo que hacemos debe durar y perdurar el tiempo, en la explotación, en el mantenimiento. Ese concepto de saber qué va a pasar 40 años, que todo el mundo dice, yo qué sé, bueno, pues sí se sabe. Los que tienen una máquina lo saben, pero desde el siglo anterior. Entonces, bueno, este edificio está totalmente monitorizado para saber que esos porcentajes son reales. Además de luego, obviamente, la forma más fácil de ver es un recibo de la luz del antes y del después. Manuel Silvela, en Chamberí, Oficinas para la Administración del Estado. Nos exigen 27 vehículos en un espacio francamente reducido y con los modelos actuales nos solicitan a la contrata principal unos intercambiadores geotérmicos, bomba de calor geotérmico y sistemas de intercambio, en este caso también aire-aire. Un auténtico reto por el valor como vemos histórico del edificio, por dónde actuamos y el poco espacio que tenemos. Estas son las vistas generales del edificio de la obra. Existe un intercambio geotérmico tierra-agua integrado en la estructura subterránea, la utilización termoactiva de todos los elementos de la nueva estructura horizontal, no la vertical, que consiste en losas de hormigón visto de 25 o 30 centímetros de espesor y masa 620 kilogramos metro cuadrado. La instalación de intercambio geotérmico tiene una configuración mixta. Por un lado, un sistema de level parker para 27 vehículos que integra 45 pilotes termoactivos, uno de cada dos, de una pantalla discontinua con pilotes de 20 metros de longitud y 45 de diámetro. Cubre aproximadamente, un poco menos que el anterior caso, un 25% de la demanda total del edificio. El resto del sistema se resuelve con 14 intercambiadores. Aquí pinchamos a 150 metros de profundidad. Utilización de bomba de calor geotérmica para climatización. Estos son los esquemas, también actuando, como vemos, en el espacio en donde se actuaba bajo rasante. Obviamente aquí tampoco había bajo rasante absolutamente nada, con lo cual afectamos a 2 crujías. Son obras muy complicadas y si estás actuando en ese espacio, es muy importante, si has limitado el espacio, no tener
que utilizar otro espacio porque el edificio no lo da. Es una especie de microcirugía en la ciudad. Aquí estamos, estos son vistas del proceso de ejecución con los intercambios verticales, los pilotes termoactivos con el Climabar. Los espacios, como vemos, son muy ajustados. La maquinaria que tiene que entrar es muy específica, pero como decíamos antes, técnicamente existe y ya hay empresas francamente especializadas con muchos casos, y como digo yo, termino siempre calificándolo de éxito. Es decir, en otros casos no hay tecnología aún, o es una tecnología primaria, una versión 0. En los casos que estamos viendo, como otros que supongo que se pondrán en este congreso, se ve que tecnología existe, know-how existe y proyectos terminados y además desde hace años. Esquemas aquí, este ejemplo, bueno, vemos también los esquemas. Esto es como prácticamente antes de terminar el edificio, como quedó el patio central, a la derecha un sistema que en ese espacio realmente sacar 27 plazas fue muy complicado. Tal vez, bueno, ese sistema tuvimos que utilizar un sistema Lever Parker, que es la vieja sistema Paternoster de Noria, donde todo el sistema de aparcamiento está integralmente robotizado. Toda la paletización, el robot y el ascensor principal. Bueno, aquí están los diagramas de consumo anual en los sistemas de climatización de edificios según el proyecto original y finalmente el ejecutado a la derecha. Aquí es lo que hablamos de los comparativos. El ahorro de explotación lo tenemos marcado en el quesito en blanco. Como digo, esto a partir de ciertos proyectos, en los primeros no se incluyó la monitorización, el seguimiento de las instalaciones ejecutadas es fundamental. Y el tercer caso es un caso muy curioso, porque queríamos acondicionar también, es un proyecto de acondicionamiento térmico incluso del espacio público. Lo entendemos cuando vemos arriba que es Segovia, el Paseo de los Tilos. Es un aparcamiento mixto de rotación y residentes. Existía un aparcamiento tradicional que necesitaba de más plazas. Se planteó un aparcamiento semiautomático para residentes, utilizando la parte semiautomática era para residentes y la parte del aparcamiento tradicional convencional era de rotación. Una captación geotérmica integrada en los muros más intercambio en el subsuelo aprovechando la orografía del terreno, como luego veremos. Y finalmente conseguíamos en este caso, como era en suelo público, el acondicionamiento de ese espacio. Este es el skyline de Segovia, donde vemos perfectamente marcado lo que es un muro vegetal y abajo teníamos ese acceso a todo el mundo en la parte baja de la ciudad para entrar en el casco histórico. Entonces se propone la construcción de una estructura subterránea que resuelva desde el acceso inferior a la ciudad histórica, el aparcamiento de los visitantes que llegan a la ciudad y que desde ahí pueden acceder andando al centro histórico, y el aparcamiento para residentes, los más cercanos, esa primera fila del Paseo de los Tilos, los más cercanos al centro histórico. Estos son los esquemas de cómo era el aprovechamiento máximo, como decimos, de la orografía. Había un altísimo nivel de protección de la ciudad e integración de la infraestructura. Claro, Segovia, hablamos de una media anual de 11 grados, medias muy bajas en noviembre y marzo. La orientación del salón es un espacio soleado y resguardado. Y estratos rocosos y compactos, pero con buena conductividad, acumulaban mucho calor en verano y la extracción del calor en invierno. Tenemos 5 o 10 metros de profundidad y 12 grados a lo largo de media de todo el año. O sea, por eso hablamos la idoneidad de dónde se tiene que actuar. Aquí tenemos el esquema del sistema de intercambio geotérmico integrado en la pantalla micropilotes. Alimenta los circuitos de atemperado del pavimento del salón, en la parte de superficie, se llama el Salón de Isabel II. Entonces, atemperábamos ese pavimento para el paseo, para acomodar el paseo y que pudiera ser disfrutado en los tiempos duros de temperatura. Y un sistema de aprovechamiento geotérmico directo mediante la recirculación del agua.
Aquí son los datos técnicos, una pantalla termoactiva aproximadamente de 2.000 metros y con una potencia estimada de intercambio de 25 o 30 kilovatios. Circuito de micropilotes, redes horizontales de tuberías integradas en la cabeza de los muros, colectores. Obviamente estamos hablando del espacio público, una instalación subterránea pública, circuitos horizontales radiantes integrados bajo el salón. Cuando hablamos de salón, insisto, es salón de Isabel II, los circuitos para el atemperamiento del espacio público, dispositivos disipadores de energía extraída del terreno durante 5 meses más, o sea, los más fríos del año. Y dispositivo absorbedor de energía durante los 4 meses más cálidos. Este es el salón de Isabel II, el paseo y el sistema, el esquema para atemperar el paseo. Y esta es la vista general y los circuitos, detalle de los circuitos. Vale. Bueno, he puesto 3 casos, que es para normalmente cuando me llaman para hablar de los aparcamientos y la geotermia, 3 casos de cómo se puede aprovechar las obras o las infraestructuras actuales que existen. En ese sentido, contamos con infraestructuras, contamos con ciudades muy horadadas, con ciudades ya hechas, donde tenemos que concebir muchos aparcamientos existentes como infraestructuras para otra cosa. A lo mejor ya no hay que llamarlos aparcamientos, estamos discutiendo si el car sharing va a funcionar, si nuestros hijos ya no quieren coche. Lo que sí es cierto es que existen infraestructuras ya realizadas de aparcamiento. Recientemente hemos hecho una compra importante de un aparcamiento, probablemente para un sistema de carga eléctrica intermodal, no concebido como un aparcamiento en sí mismo. Nosotros provenimos de la rehabilitación, de aprovechar lo existente. Veamos los aparcamientos ahora como posibles instalaciones eficientes para la ciudad, para ganar calidad de vida, y están ahí, están como el metro, como la M30, los aparcamientos están ahí. Y es verdad que existe una crisis conceptual en el sector del aparcamiento. Es verdad que ahora un aparcamiento es un valor incalculable en Madrid por la prohibición de entrar en el centro. Es curioso. La gente me dice que no va a haber más aparcamientos. Digo, pues mis clientes están felices. Porque claro, ahora sí que vale un Potosí tener un aparcamiento en Madrid. Hemos conseguido, yo creo que es una buena medida lo que hablamos antes, de aumentar el 40% el precio del aparcamiento en Madrid, con una medida municipal. Esos tendrán su valor y lo tienen. Pero hay otros que se calcularon mal, que se hicieron muchísimas más plazas que atender el entorno. Hay aparcamientos en Madrid de 1000 plazas que jamás se han llenado 400 o 500. Son centros, son infraestructuras para aprovechar todos los aspectos que estamos hablando. Entonces, es una oportunidad que tenemos una ciudad, tenemos mucho más patrimonio de lo que nosotros pensamos. Está bajo tierra, no lo vemos, y podemos aportar encima un sobrerasante infinitamente más amable. 1.000.000 de gracias y luego, posteriormente, no sé si habrá algunas preguntas. En las partes técnicas rogaría que el siguiente ponente, no sé si va a ser Luis o quien sea, conteste como director de la mayoría de estos proyectos. Muchas gracias.